Compartamos pantalla. Sí, porque me tengo que ir un ratito antes de las 8. Vamos a apagar mi cámara. ¿Ahí se ve la pantalla? Todavía no. Un rato. Ahí está. Método de estimación de abundancia de fauna. Sí. Bueno. Arrancamos entonces. Si querés, empezar a grabar. Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy vamos a empezar a hablar de algunas cuestiones prácticas ya del trabajo en manejo de fauna. Como habíamos hablado la primer clase, habíamos dicho que los objetivos de manejo estaban planteados sobre todo en función de qué queríamos hacer con el tamaño de la población. Y hoy vamos a hablar de algunos métodos de estimación de abundancia o los métodos de estimación de abundancia o de tamaño de la población más comunes. Entonces, habíamos dicho que la abundancia o el tamaño poblacional N era el número de individuos que componen una población, eso ya lo saben de ecología, y que los objetivos del manejo, según Cauly, estaban planteados en función de qué queríamos hacer con este tamaño. Por lo tanto, en cualquier trabajo que encaremos que tenga que ver con manejo de fauna, lo más probable es que tengamos una necesidad de conocer cuál es la abundancia de una población, ya sea de manera precisa o no, pero tener alguna idea de si hay muchos o hay pocos de la población con la que estamos trabajando. Y de hecho, si presentamos alguna propuesta, ya sea de aprovechamiento o de control de una especie, ante una autoridad de aplicación, lo más probable es que nos digan, bueno, pero ¿cuántos hay para saber qué tan efectivos son ustedes en disminuir esa población en el caso de control o hacer un aprovechamiento sustentable manteniendo el tamaño de la población, por ejemplo? Entonces, el primer paso en cualquier estimación del tamaño es saber cuáles son los límites de la población con la que estamos trabajando, porque no siempre los límites de una población están claramente establecidos en el campo o son muy evidentes. Por ejemplo, podemos trabajar con las poblaciones de vicuña del salar del hombre muerto y definir la cuenca del salar como nuestra área de estudio, y ahí tenemos un límite bastante claro, si ustedes quieren, pero otras veces los límites son de tipo administrativo, y entonces nuestra estimación del tamaño de la población va a estar en función de esos límites. Por ejemplo, el tamaño de las poblaciones de la vicuña de Salta, las vicuñas que están en el salar de Olaroz Cauchari, que una parte es salteña y otra parte es jujeña, no las vamos a poder, o sea, no vamos a tener claro dónde empieza una población de Salta y dónde empieza la población de Jujuy, es toda la misma población. Entonces los límites los vamos a definir nosotros. Por ejemplo, podemos hablar de la comadreja overa del Cerro San Bernardo, sabiendo que en los cerros de alrededor también hay comadreja y que hay un intercambio de individuos de un cerro al otro. Entonces, una de las cosas que necesitamos tener claro es la definición o las diferencias entre abundancia y densidad. Siempre que hablamos de abundancia, solemos decir que la abundancia es, la densidad, solemos decir que la densidad es el número de animales por unidad de superficie, por lo que la fórmula general de la densidad sería el tamaño poblacional sobre la superficie que esa población está ocupando. Sin embargo, existen muchos casos en que las especies no se mueven en una superficie, sino que se mueven en un volumen. Y entonces vamos a leer o vamos a encontrar en la bibliografía algunos trabajos en donde la densidad está expresada
como individuos por unidad de volumen. Por ejemplo, cuando trabajamos con peces en un embalse, no hablamos peces por hectárea o número de pejerreyes por hectárea del cuerpo de agua, sino que hablamos número de pejerreyes por hectómetro cúbico, o sea, cuántos peces hay en 1000 litros de agua. O en 1.000.000 de litros de agua, perdón, en hectómetro. Y también vamos a encontrar en ambiente terrestre, por ejemplo, en estudios que hay con especies arborícolas como monos o como lagartijas trepadoras, en donde se analiza el número de individuos por estrato vertical expresado en volumen del bosque nublado. Entonces, bueno, los primeros 4 metros de altura el volumen es tanto y la densidad de lagartijas es tal, entre los 4 y los 8 metros, lo que sería el estrato medio, la densidad es tal, entre los 8 y los 15 metros la densidad es tal. Entonces, densidad siempre es individuo por unidad de superficie y menos comúnmente por unidad de volumen. Otra cuestión que es importante que tengamos claro es saber diferenciar cuando hablamos de abundancia o densidad absoluta y abundancia o densidad relativa. En general, cuando hablamos de densidad y abundancia absoluta, nos referimos al número de individuos de la población por unidad de superficie. Mientras que cuando hablamos en términos relativos, estamos usando para referir el tamaño poblacional una unidad que no necesariamente es una unidad de superficie. Por ejemplo, podemos ir por la ruta 81 contando las bandadas de loro que nos cruzan a medida que avanzamos con nuestro vehículo y tener un dato de abundancia relativa o densidad relativa expresado como cantidad de bandadas de loro cada hora de recorrido o cada 100 kilómetros de recorrido. En otros casos, no necesariamente necesitamos contar a los individuos, sino que podemos contar algunos indicadores o evidencia indirecta que estén directamente relacionados con la abundancia de las especies, con la presencia y la abundancia de esa especie. Podemos contar, por ejemplo, número de huellas cada kilómetro de arroyo recorrido, o podemos contar número de heces de corzuela cada 500 metros de sendero por el bosque recorrido, o podemos contar número de madrigueras de oculto por hectárea, pero siempre estamos contando a partir de un indicador que está en relación con la especie que estamos trabajando. Esta abundancia relativa nos van a dar una idea de si la población aumenta o disminuye, nos va a marcar una tendencia, pero nunca nos va a dar el verdadero valor de tamaño poblacional o el verdadero valor de densidad absoluta. Los indicadores ya los vimos cuando estuvimos hablando de cazadores. ¿Se acuerdan? Yo les dije que un indicador, o el indicador más primitivo que se conocía, era el de captura por unidad de esfuerzo. La captura por unidad de esfuerzo es un indicador relativo de abundancia de la población. ¿Por qué? Porque se supone que la captura está en relación directa con la cantidad de animales que hay, o sea, con la abundancia. Entonces, si la captura por unidad de esfuerzo aumenta, quiere decir que mi población está aumentando, aunque yo desconozca cuál es el tamaño de la población. Y si la captura por unidad de esfuerzo disminuye, quiere decir que mi población está disminuyendo, aunque no sepa cuántos individuos hay en la población. Por eso les había dicho hasta el día de hoy, el manejo de muchas especies, tanto en caza como en pesca, se realiza a partir de un indicador de captura por unidad de esfuerzo. Supónganse toneladas de merluza extraída por barco pesquero. Entonces, si las toneladas de merluza por barco aumentan, quiere decir que mi población de merluza está aumentando. ¿Se entiende la idea? Supongo que sí, porque no contesto.
Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se entiende. listo. Cualquier cosa me cortan y preguntan, ¿eh? Para poder realizar una estimación de abundancia tenemos que tener en cuenta tres cosas que son fundamentales. Una es el objetivo del estudio, o sea, qué tipo y qué calidad de información vamos a necesitar. Cuando me refiero a qué tipo, supónganse que queremos conocer la riqueza de aves de algún lugar, no necesitamos tener datos precisos de abundancia, porque solo nos interesa conocer qué especies están presentes. Cuando hablo de calidad, no es lo mismo trabajar con una especie que está en peligro y su número es escaso o es muy reducido, que si estoy trabajando con una especie que es súper abundante. Entonces, en el primer caso voy a tener que tener un dato más exacto de la abundancia, porque si me equivoco, voy a hacer lío después en el manejo. Otra cuestión tiene que ver con la técnica de muestreo, relacionado con lo anterior. Yo necesito saber qué tan exacto y qué tan preciso van a ser mis resultados en función de la técnica que elija. Para eso voy a tener que calcular previamente o hacer un premuestreo para calcular un tamaño muestreal, esto ya lo vieron en cálculo estadístico, saber cuál es el número de muestra y qué diseño de muestreo voy a tener que tomar, y también qué tipo de distribución espacial tiene la especie. Acuérdense que algunas especies pueden tener un arreglo espacial al azar, pero en general, en la mayoría de los vertebrados, los arreglos espaciales no son al azar, sino que como tienen comportamientos o conductas grupales, las distribuciones son de tipo Poisson, o sea, tengo muchas parcelas con ninguno o pocos individuos y pocas parcelas con gran cantidad de individuos porque los bichos están agrupados. Y entonces ahí tengo que ver cómo voy a hacer el muestreo o si requiero estratificar mi muestreo para poder trabajar. Y la otra cuestión tiene que ver con qué tipo de técnica y qué tipo de método voy a utilizar para poder realizar los conteos de animales. Siempre es importante saber con qué especie voy a trabajar para saber qué método voy a usar. Por ejemplo, si tengo que encontrar una especie que es de pequeño tamaño, supónganse que tengo que contar liebre, no voy a hacer un censo aéreo porque no lo voy a ver o no las voy a poder ver. Entonces tendré que hacer un censo, capaz que por transecta, pero ya no aéreo, sino caminando o usando perros que me ayuden para espantar a los bichos. Entonces uno tiene que ver eso también para saber cómo va a muestrear. Yo les marqué ahí en verde. Siempre es importante hablar con la gente local para saber qué conocimiento tiene de la especie con la que queremos trabajar. Suelo decir siempre que cuando uno trabaja con una especie donde muy poca gente trabajó, o no trabajó nadie, como me ha pasado a mí muchas veces, cuando empecé con taruca, éramos 2 personas en Argentina que trabajamos con taruca y una tercera en Perú, así que siempre decía, el que menos sabe es el que más sabe. Lo mismo me pasó cuando empecé a trabajar hace ya muchísimos años atrás con Comadrejo Vera o con Nutria, en donde éramos los primeros trabajando y bueno, ir al campo y empezar a ver cómo íbamos a muestrear se hacía complicado. En el caso de las nutrias teníamos la ventaja de que había cazadores locales de nutria y bueno, nos hicimos amigos de los cazadores y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, la gente local, que muchas veces es la que es usuaria de la especie o que conoce a la especie, seguramente nos va a informar qué hábitos tiene, dónde se alimenta, a dónde la podemos encontrar, cuál es la mejor técnica para verla o para atraparla, etc. Entonces, nunca desprecien el conocimiento local. Los métodos de estimar tamaño poblacional los podemos agrupar en dos grupos. Métodos que implican el conteo de animales, ya sea por una observación directa o por alguna técnica de captura, y ahí aclaro, la técnica de captura puede ser viva o muerta, o métodos que indican el uso de algún índice
o algún indicador o algún signo que esté directamente relacionado con la cantidad de animales que hay en el lugar. Los supuestos comunes a estos métodos, en general, a cualquier método de estimación, el primero es que la población es cerrada, o sea, que durante el periodo que yo estoy trabajando o haciendo mi estimación, la mortalidad y la natalidad o el reclutamiento, o sea, los nuevos individuos que se incorporan a la población, son despreciables, o que si no lo son, yo tengo alguna manera de corregir ese ingreso o egreso de animales. Y lo mismo ocurre con la migración, o sea, que el número de individuos que salen de la población se dispersan, o el número de individuos que entran a la población por inmigración, también se anula. Entonces, que la población sea cerrada quiere decir que el tamaño poblacional en ese periodo de tiempo no me va a cambiar. Entonces, dentro de los métodos que implican contar directamente animales, uno suele hablar de censo, y en sentido estricto, censo se refiere al conteo total de todos los individuos que componen la población, incluso en algunos casos discriminando sexo, edad, estado reproductivo, etc. En general, el conteo completo de todo el individuo de la población es algo que muy pocas veces se utiliza porque es difícil poder contar, incluso aunque pensemos que tenemos buena visibilidad, contar a todos los individuos que componen una población animal. Nuestro censo poblacional de personas, que se realiza cada 10 años, no se ha hecho el año pasado por la pandemia, es un conteo total, por eso se denomina censo. Aunque en sentido amplio la gente llama censo, o en la literatura van a encontrar que se llama censo, a lo que nosotros llamamos un censo muestreal. O sea, tomar una muestra de la población y a partir de esa inferir el tamaño total. Otra técnica de conteo de animales son el mapeo territorial. En el mapeo territorial, uno divide un territorio y dentro de cada de esas cuadrículas cuenta todos los animales que observa y después suma todas las cuadrículas. O sea, sería como fragmentar un censo en distintas cuadrículas donde yo voy a contar. Y otra técnica también que se puede utilizar para hacer un censo es lo que llamamos el conteo por ahuyentamiento o conteo por batida. Algunos, si vio alguna vez alguna película o alguna serie de Tarzán, o alguna serie de algún safari en África, en donde hay una serie de batidores que van golpeando tambores, con eso espantan a los animales hacia adelante, y en el caso de un safari se ponen los cazadores para abatir a los bichos cuando pasan. Hay trabajos, por ejemplo, con censos en la India con tigres, hay algún documental bueno del Discovery, en donde se arma una especie de embudo con lonas, de manera tal que los batidores desplazan a los tigres hacia ese embudo y los hacen pasar por una abertura cerrada donde arriba de un mangrullo hay alguien que está contando cuántos bichos pasan. Ese sería un censo, un conteo por ahuyentamiento o batida. Como les decía antes, en general conteos totales no se realizan, y lo que vamos a ver es que lo que se suele utilizar es lo que nosotros llamamos un censo muestreal o un muestreo, en donde lo que se hace es, sobre un área total en la que deseamos estimar el tamaño de la población, sacamos diferentes muestras de tamaño menor, de área menor, de superficie menor, y en cada una de esas muestras contamos los individuos, de manera tal que tenemos una densidad por cada una de estas muestras, y a partir de esa vamos a estimar una densidad promedio para todas las muestras. Como esta estimación de una muestra a la otra tiene variabilidad, es necesario que
el resultado lo expresemos de manera estadística. O sea que expresemos el resultado diciendo cuál es la media y cuál es la varianza de nuestra estimación. En términos generales tenemos esa ecuación que vemos ahí abajo en la transparencia, en donde decimos que el tamaño poblacional es igual al número medio de individuos contados en todas las muestras, dividido A, que es la superficie de nuestra unidad muestreal, por el área total de nuestra población, que ocupa nuestra población. Generalmente en estos censos muestrales podemos trabajar con dos tipos de unidades muestrales, ya sea en parcelas cuadradas o circulares. Se han hecho algo ya de manejo de bosque, han visto que uno puede trabajar con parcelas circulares, se han hecho pasturas, se suele trabajar con parcelas cuadradas de 1 metro por 1 metro, o podemos trabajar con transecta. La transecta no es otra cosa que una parcela cuadrada, pero en vez de cuadrada, rectangular, o sea, estirada, mucho más larga que ancha. Cualquiera sea de la forma, la forma de la unidad muestral que utilicemos, la ecuación es siempre la misma. Veamos cuáles son las técnicas más empleadas en los conteos directos. Vamos a ir hablando un poquito por grupo. Generalmente en aves trabajamos con lo que llamamos censo de punto fijo. En el censo de punto fijo, el observador, ahí lo vemos al ingeniero Eduardo Sisti, en la puna, se para en un lugar, generalmente avanza hacia ese lugar, espera unos 5 minutos, 10 minutos a que en este caso las aves se acostumbren a la presencia del observador, y después cuenta todas las aves que ve en un radio que va a depender del tipo de comunidad en la que estemos trabajando. En este caso, en la puna, Eduardo trabaja con 50 metros de radio. En otros casos, por ejemplo, en la selva, donde la vegetación es más cerrada, se trabaja con 10 o 15 metros de radio, porque más allá no se puede ver. En estos censos de punto fijo, el observador va a anotar todas las aves que ve, y como las aves tienen la particularidad de que pueden cantar y nosotros podemos reconocer el canto, no solo las aves que se ven, sino las aves que se escuchan. ¿Cuáles son los supuestos? Las aves no son perturbadas por la presencia del que está mirando. Todas las aves dentro del área que yo tomé, dentro del radio que yo consideré, van a ser detectadas. Las aves no se mueven durante el periodo de registro, algo que difícilmente se cumple. Los individuos tienen un comportamiento independiente de la presencia de otros individuos. Por ejemplo, hay muchas especies en donde si tengo un macho cantando, capaz que empieza a aparecer otros machos, si la especie es territorial, para disputar el territorio. No cuento a las aves 2 veces, o sea, no cuento al mismo individuo más de una vez. Obviamente ese radio de 50 metros se toma o se mide con relativa precisión y identifico a las aves correctamente. Para los que recién empiezan, obviamente identificar a las aves suele ser engorroso, para eso llevan guías. Vamos a hacer una salida probablemente al Parque del Bicentenario, ya le vamos a pedir a Eduardo que nos acompañe y a Flor para que nos acompañen. Vamos a hacer alguna salida de avistaje de aves. En el caso de los cantos, que son difíciles de identificar, lo que podemos hacer es, si no tenemos experiencia, ahora la guía viene con un CD con los cantos, pero si no tenemos experiencia es grabar el canto y después tranquilamente escucharlo en casa con nuestro CD, a ver si lo podemos identificar, o si no, acudir a algún ornitólogo que tenga más conocimiento de nosotros y hacerle escuchar el canto para que nos ayude a identificar la especie. La verdad que la observación de aves no es para cualquiera, hay que tener mucha paciencia.
lleva un tiempo de entrenamiento, yo diría de un par de años, hasta que uno se pone canchero, y una vez que uno adquiere la experiencia, se vuelve una técnica relativamente rápida y sencilla para obtener muchos datos en poco tiempo. Profe, Sí, siempre hay que tener en cuenta estos supuestos, o sea, en todos los trabajos que hagamos. sí, sí, los supuestos son los supuestos del método, no siempre se cumplen con exactitud, o sea, que los bichos se queden quietos es medio raro, entonces uno anota y si se va ya lo tiene anotado, no hay problema. Generalmente cuando uno hace censo de punto fijo, se pone un plazo de tiempo o un plazo de especie, ahora lo vamos a ver, entonces dice, bueno, llego al punto y cuento durante media hora o cuento durante 15 minutos. Por ejemplo, ahí en la Puna, Eduardo suele trabajar con 15 minutos y después de 15 minutos es muy raro que aparezca una especie nueva. Lo que uno suele hacer es una curva de saturación de especie y dice, bueno, en cada punto va viendo, anotando el tiempo y cuánta especie va viendo, y dice, bueno, al minuto vi 5, a los 10 minutos vi 8, a los 15 minutos vi 9, a los 20 minutos sigo viendo 9, listo, la corto en 15 minutos y no veo más, y tomo mi tiempo de 15 minutos. Para eso, siempre es importante hacer un muestreo previo para tener idea de con qué tiempo trabajar. En la selva, ponele, trabajamos con distancia más corta y capaz con tiempo de 20 o 25 minutos porque hay una mayor riqueza de especies y una mayor diversidad y uno ve más bichos. Otra cosa importante es el tema de la ropa, para tener en cuenta. Hay muchos trabajos que muestran cómo la cantidad, tanto en especies como en número de individuos que uno ve, cambia en función de la ropa que tiene puesta. Entonces, generalmente, colores oscuros o colores verdes camuflados suelen ser mejores que si uno anda vestido con un verde fluo o un naranja violento, en donde representa una cosa extraña ahí al ambiente y suele tener un efecto ahuyentador. Y hay muchos trabajos también en donde se compara la eficiencia relativa de los observadores. O sea, no es lo mismo 15 minutos de el ingeniero Sisti mirando ave que 15 minutos mío, que lo más probable es que vea la misma que él, pero no reconozca la especie o me lleve más tiempo reconocerla en la guía. Y entonces mi lista seguramente va a ser más cortita que la lista que él y va a tener más errores de individuos. Como les decía antes, uno puede contar por especie o puede contar por tiempo. Entonces, decimos que podemos contar con lista de saturación de especie o lista de saturación de tiempo. Entonces, estas listas nos van a permitir obtener datos de riqueza y de abundancia relativa. O sea, cuántas especies conté en 15 minutos, cuántos individuos de esta especie conté en 15 minutos, o en el caso de la lista la lista de saturación de especies, decimos, bueno, ¿cuánto tiempo me llevó contar 15 especies o cuánto tiempo me llevó contar 30 individuos de tal especie? Entonces ahí tengo el tiempo como variable dependiente. Entonces, estos métodos tienen dos premisas que son claras, que cada lista comience y termine con la misma unidad de análisis, o sea, en el mismo ambiente, y que los individuos de la especie obviamente no sean lo mismo de un punto al otro, o sea, que no repita individuos de un punto al otro. Por eso, si ustedes miran en la figura esta que les puse a Eduardo, está el círculo y hay otro círculo más allá. Tomamos una distancia de aproximadamente 500 metros entre un punto y el otro para asegurarnos, entre comillas, porque las aves se mueven y vuelan, que no estamos contando a los mismos bichos en más de una unidad muestreal. Aquí les puse un ejemplito
de cómo usamos una lista de saturación de 15 especies en avifauna. ¿Por qué les puse este ejemplo? Muchas veces en los estudios de impacto va el ornitólogo al campo y nos trae una lista de 40.000 especies, que nunca son todas las especies que hay en el lugar, porque no llega a ver todas las especies en el tiempo acotado que puede durar el trabajo de campo para un estudio de impacto ambiental. O sea, generalmente uno va, hace un trabajo de 4 días y después la lista, la riqueza de especies se sigue aumentando en la medida que una vez que arrancó el proyecto, hacemos monitoreo y podemos seguir viendo si aparecen otras especies, pero el indicador para esa lista de 4 días va a ser, por ejemplo, cuántos individuos observé en 15 minutos de observación. Aquí yo les puse un grafiquito, este es un trabajo que hicimos alguna vez en el yacimiento Caimancito. C35 era un pozo que iba a ser intervenido, y donde dice blanco son datos apareados, pero en la selva donde no había actividad humana. Y entonces fíjense, en agosto, antes de que el pozo fuera intervenido, o sea que la locación estaba vacía, el tiempo que nos llevaba a contar 15 especies eran 35 minutos, tanto en la locación como en la selva. En septiembre, octubre, cuando ya estaba el equipo de perforación en la locación, el tiempo de observación en la locación para contar 15 especies era 25 y en la selva era 20. O sea, en la locación había un efecto de ahuyentamiento, porque nos llevaba más tiempo contar la misma, cantidad de especies. Aparte, esto disminuía, porque acá estábamos en invierno, y acá ya estamos en primavera, donde las aves son más activas, más conspicuas, y llegan las migradoras, entonces el tiempo se reduce. Fíjense, después que terminó la intervención, quedó un ambiente vacío donde estaba la locación, con más disponibilidad de recursos, pero ya se había ido el equipo, y entonces el tiempo en contar 15 especies era menor en la locación, acá está, cuando se fue el equipo una semana después, y finalmente después de 3 semanas y a la 4ª semana, los valores entre la selva y donde había estado el equipo de perforación se equipararon, con lo cual hubo un efecto de ahuyentamiento temporal y hubo una reversión o reversibilidad rápida de ese ahuyentamiento una vez que el equipo se fue. Para eso sirve una lista de saturación, además de para poder estimar abundancia relativa. Otra manera u otra técnica utilizada, les dije, se puede contar en parcelas, y generalmente, vuelvo a las parcelas circulares, este censo de punto fijo, que otro grupo, además de las aves, saben que produce canto. ¿Qué otro grupo de vertebrados? Las ranas. Las Carnívoros. ranas. Los Muy bien anfibios. ahí. Entonces también se puede hacer censo de punto fijo trabajando con ranas. De hecho, muchos herpetólogos que trabajan con ranas tienen grabados los cantos de diferentes especies de rana. Y entonces uno puede reconocer, pararse en un lugar con una linternita a la noche, porque suelen cantar al atardecer, pararse en un lugar y escuchar los cantos de la rana. Estoy tratando de encontrar. Tenía unos cantos grabados, pero ahora no lo puedo encontrar. A ver, listo. Acá está. A ver si me sale. Bueno, ahí hay como 3 o 4 especies diferentes. La del esa es Physaelaemus alborotatus, la que hace un ruido más largo.
Bueno, esa era una noche que estaba ahí en un bañado y me puse a grabar, pero entonces uno puede grabar, yo no tengo ni idea de cuál es cuál, entonces las grabo y se las llevo a la gente de Introducción a la Biología que trabaja con anfibios. Esa es Pleurodema. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Se Sí, escucha. profe. Bueno, y entonces uno puede hacer también un conteo por censo de punto fijo trabajando con anfibios. Ahora sí vamos a seguir. En el caso de las transectas, vamos a ver que en fauna solemos trabajar con dos tipos de transectas. Transecta de faja o de ancho fijo y transecta de línea o de ancho variable. La transecta de faja en inglés la vamos a encontrar como strip census. Strip quiere decir banda o faja, entonces un censo de banda o censo de faja. Por eso digo que el ancho es fijo. ¿Por qué? Porque el ancho de mi transecta de avance lo fijo antes de empezar a realizar el muestreo. O sea, es un ancho que está previamente delimitado, como se lo marqué ahí en rojo. Para que este método sea válido, otra vez, los supuestos son los que vimos general en general, o sea, cuento todo lo que me cae dentro de mi ancho de faja o de mi ancho de banda, y la presencia de un individuo no va a afectar a la presencia de otro, y no cuento más de una vez al mismo individuo. La idea es como está en el grafiquito este que tengo acá, que estoy marcando con mi puntero, con mi cursor, tengo una línea de avance, que no necesariamente es una recta, puede ser un camino vecinal, y un ancho de faja. ¿Y yo qué hago? Cuento a todos los individuos, que serían esos puntitos que tengo ahí, que están dentro de mi ancho de faja. Y no cuento, aunque los vea, pero si están afuera, no los cuento. Entonces, para cada transecta, que ahora va a ser mi unidad muestreal, yo voy a tener un valor de número de individuos contados. Si quieren lo puedo poner en densidad, como una densidad por transecta, y a partir de la densidad por transecta, si tengo la densidad media, lo multiplico por el área de estudio y voy a tener una estimación del tamaño poblacional. Entonces aquí le puse algunos ejemplos. Estos censos, dice, se pueden realizar a pie. Se pueden realizar a pie, a caballo, en bote, en lancha, en camioneta, en lo que tengamos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Pia Benzi. Estamos trabajando también en un yaretal en la Puna. En la Puna generalmente estamos trabajando con una transecta de 500 metros de longitud y 5 metros de ancho para contar lagartija. Habitualmente somos dos, uno de cada lado. A veces trabajamos con transecta de 500 metros y 10 metros de ancho. Acá venía Pía sola, por eso hay 5 metros, si no trabajamos con 10, 5 metros uno y 5 metros el otro para el otro lado. Pero este método de faja, bueno, aquí les muestro, en este caso estamos trabajando con una camioneta, y tenemos una distancia de ancho de faja que va a depender del terreno. En el caso de vicuña, tenemos distancias que pueden ir de 200 metros a cada lado, o sea, 400 metros totales, a 1500 metros totales. ¿Cómo sabemos si un bicho, si un bicho está dentro o afuera de nuestro ancho de faja preestablecido? Tenemos distintas posibilidades. Bueno, si sabemos la altura a la cruz, por ejemplo, de una vicuña, supónganse que sea 90 centímetros, la cruz es acá la partecita de la paleta, la altura de la cruz es 90 centímetros, podemos agarrar, poner a un observador con una regla 90 centímetros, de 90 centímetros y decirle, bueno, andate a 50 metros, andate a 100 metros, andate a 500 metros, y ver qué altura tiene esa regla, qué altura relativa, como si hiciéramos perspectiva de un pintor pintando un florero. Por ejemplo,
el ingeniero Sisti, yo sé que él mide 1,70 y pico, y a 750 metros de altura tiene más o menos un tamaño de 1,5 centímetros. Entonces, bueno, digo, todo lo que sea a la cruz de 1,5 centímetros para abajo, lo anoto, si estuviera midiendo Sisti. Y si tuviera menos de 1,5 centímetros para arriba, lo anoto. De 1,5 centímetros para abajo, lo pongo como que está afuera. Otra posibilidad sería hacer, por ejemplo, la silueta de una vicuña en tamaño real e ir moviéndola a distinta distancia y armarme una tablita de cuál es qué altura tiene a 100 metros, a 500 metros, a 750 metros. Nosotros el año pasado, por suerte, pudimos comprar un medidor de distancia láser que tiene hasta 1000 metros de distancia, y ahora directamente cuando vemos una tropa medimos la distancia y bueno, generalmente medimos hasta 750 metros, que en un terreno muy plano es lo máximo que podemos ver sin error. Si bien el medidor mide más lejos, a más distancia el pulso de uno hace que la medición sea más dificultosa. ¿De qué va a depender ese ancho de faja? Va a depender de, aparte de que podamos tener una idea de a qué distancia están los bichos, va a depender de el tipo de terreno. Por eso les dije, en la puna a veces medimos 400 metros de ancho total, a veces 1500. ¿Por qué? Porque si el terreno es ondulado, y no como está acá en la foto, es muy difícil que podamos ver a más de 700 metros. Con 300 metros ya empiezan los cerros y las tropas se meten abajo de las lomadas y las dejamos de ver. Entonces ese supuesto de que contamos todo dentro de nuestro ancho de faja no se cumple. También va a depender del tipo de vegetación, obviamente. Si estamos, no es lo mismo contar en una vegetación como la que se ve ahí en la foto, que es un ñahual tolar bajo, que ir a contar en un lugar donde las tolas tienen más de 1,50 metros de alto, donde obviamente no los vamos a ver. O no es lo mismo tomar una transecta en la puna, el ancho en la puna, que si estuviera contando pava de monte en la selva, donde probablemente tome 10 metros a cada lado, y si tengo suerte de escuchar a la pava, dentro de ese radio las pueda anotar, las pueda buscar. Por ejemplo, los que cuentan mono carayá en la selva paranaense hacen transecta contando 10 o 15 metros a cada lado de su línea de avance. Si escuchan a la tropa de mono, van y la buscan y la anotan. Y también va a depender de qué especie esté contando y qué característica tenga la especie. Y va a depender, o sea, no es lo mismo contar una mara en la Patagonia que contar un guanaco. Obviamente, si el guanaco es más grande, lo voy a ver más lejos. Y también va a depender de la experiencia del observador. Los que ya llevamos tiempo mirando bichos, como las vicuñas o mirando taruca en los cerros, probablemente veamos más lejos que lo que recién empieza. Yo siempre cuento la anécdota una vez en Pantanal, donde hay hasta 5 especies de ciervo. Salimos a hacer censo de este tipo por transecta, y cuando volvimos éramos varios grupos que trabajábamos en mamíferos en general, pero como estábamos contando ciervos, los 2 o 3 que trabajábamos con alguna especie de cérvido eran los que veíamos bichos más lejos. ¿Por qué? Porque teníamos el ojo acostumbrado, y aparte los ciervitos cuando se asustan, pegan la vuelta y se van saltando, levantando la cola. La mancha alrededor de la cola es blanca, y entonces uno capaz que no individualiza al animal, pero ve un puntito blanco que anda a los saltos y reconoce, después ajusta la mirada y reconoce que hay un ciervo. Entonces uno tiene la ventaja por la experiencia. Esta imagen que tienen acá es, por ejemplo, ¿qué salar será? Si yo supiera cuál de todo es. No, sí, este es el salar del hombre muerto. No, no es el salar del hombre muerto. Les miento, esto es el salar de Pozuelo, y Pocito, perdón. No, Pozuelo, este es el salar de Pozuelo,
Y estas son transectas de vicuña que están con distinto color porque estimamos densidades en cada una de los transectas para después tener un valor de densidad promedio. Este valor rojo de acá me está mostrando la densidad más alta, que era una manera de expresarle a la gente que venía a trabajar a esta mina, que esta era la zona de mayor interés para las poblaciones de vicuña. Vuelvo para atrás. Un censo aéreo también es un censo de faja, o sea, cuando uno vuela en el aeroplano, si conoce la altura de vuelo y conoce la distancia que hay entre un punto y el otro, en donde está mirando, cuando uno vuela, es muy difícil de explicarlo ahora sin poder usar un pizarrón, pero para hacer el censo aéreo yo tengo que poner el avión en el suelo, como está acá, ponerlo en la posición que estaría volando en el aire, para lo cual hay que levantarlo un poco de la cola, y después, sentado en el lugar donde voy a estar contando, mirar para el costado. El avión tiene que ser un avión, obviamente con el ala arriba del fuselaje. Voy a mirar para el costado, sobre el parante que sostiene el ala, voy a ver a qué distancia yo veo el piso, y cuando levanto la mirada, a qué distancia puedo colocar un cono y puedo observar el cono. Entonces, coloco dos cintas a esas dos distancias sobre el parante, y puedo medir la distancia en el suelo, el ancho en el suelo, con el avión parado. Cuando estoy volando, si conozco la altura de vuelo y conozco la altura que había cuando el avión estaba detenido en el suelo, y conozco el ancho en el piso, por extrapolación puedo conocer el ancho de faja. Algún día, cuando nos veamos personalmente, les prometo que se los explico nuevamente. Pero un censo aéreo también me va a permitir contar animales dentro de un determinado ancho. Si voy con dos personas en el avión, aparte del piloto, porque si no nos matamos, uno puede contar para cada lado y hago dos censos de faja al mismo tiempo. La mejor hora para el censo aéreo son las horas de la mañana o las horas de la tarde. ¿Por qué? Por esto que vemos acá en esta foto. Las sombras son más largas y son más fáciles de reconocer los bichos. Como les digo, en Pantanal, por ejemplo, nosotros contábamos mamíferos, contábamos yacaré, contábamos dentro de los mamíferos ciervos y carpincho, y uno podía contar aves, por ejemplo, cigüeña o javirú, desde el aire. Profe, ¿y con dron Sí. se puede hacer? Y ahora, como tenemos dron, se pueden usar también los drones para hacer censo aéreo. Uno podría mandar al dron, si quiere en tiempo real, ir contando sobre la imagen que me transmite el dron, o si no, hacer volar al dron, y cuando viene tranquilito me siento y veo la película y voy contando sobre la película. Es más, yo les recomendaría que si se puede hacer con dron, lo hagan con dron, porque la verdad es que ir en la avioneta mirando para abajo todo el tiempo y contando bichos, uno necesariamente tiene que ir con el estómago vacío porque sabe que va a vomitar en algún momento. A veces que lo tuve que hacer es bastante problemático para el estómago. Otra variante también del muestreo de faja es lo que se utiliza en el muestreo de pesquería, o sea, la hidroacústica. El sonar no es otra cosa que una onda de presión que emite el equipo y se transmite a través del agua esa onda de presión. Cuando encuentra un cuerpo con diferente densidad a la del agua, emite una onda de rebote, y esa onda de rebote vuelve al equipo, y en el caso de este fotito que tengo acá del sonar ese, aparece un pececito en la pantalla. Si tengo un sonar más profesional que va marcando sobre una banda de papel, me aparece
un asterisco, o una muesquita, un tilde, de que hay un individuo. Entonces, en este caso, la ecosonda me va a insonorizar un volumen y no una superficie, y lo que yo voy a obtener es el número de individuos por hectómetro cúbico. Cuando hacíamos piscicultura y pesquería, ahora no podemos porque no tenemos posibilidad de hacer algo presencial, solíamos hacer un práctico en el Cabra Corral haciendo conteo de peces. Hay equipos sencillos como este que está en la foto que no me calcula el volumen, y el cálculo del volumen lo tengo que hacer yo. Hay equipos más sofisticados, más caros, que son los equipos profesionales de los biólogos marinos pesqueros, por ejemplo, que me pueden, no solo me cuentan los peces, sino que pueden llegar a diferenciar las especies por el tipo de registro de rebote, y me calculan el volumen insonorizado. O sea, al final de mi transecta me dan la densidad de peces que había. Dependiendo de con qué frecuencia trabaje la ecosonda, voy a poder trabajar a mayor profundidad y voy a poder reconocer individuos de menor tamaño. Entonces, en general, la regla es que frecuencias bajas me permiten hacer sondeos a profundidades más hondas o a mayor profundidad, pero no me reconocen la onda de rebote de individuos más chicos, mientras que frecuencias altas se pierden en profundidad, o sea, solo me permiten muestrear los primeros metros de la superficie del agua, pero me individualizan individuos más pequeños. De hecho, hay ecosondas, por ejemplo, que me permiten hacer conteo de plancton, de zooplancton. ¿Por qué? Porque el zooplancton se encuentra en los primeros metros del mar, alimentándose de plancton en horas del día, y entonces transmiten en frecuencias muy altas, que capaz que me cubren solo 10 o 15 metros de profundidad, pero me discriminan individuos muy pequeños. También, yo hace un ratito le dije, bueno, puedo contar perdices con perro, también puedo contar, puedo contar liebres con perro, también puedo contar aves con perro. En este caso, los perros de caza son auxiliares para realizar estas tareas de conteo en transecta, porque el perro de caza está entrenado para desplazarse por delante del cazador, supónganse 20 metros hacia un lado y 20 metros hacia otro. O sea, el perro va caminando en zigzag y se desplaza 20 metros para cada lado. Antiguamente, para entrenar a perro, era bastante cruento, porque cuando el perro se iba por afuera de los 20 metros, le tiraban con balines de sal, cosa que al bicho le picara y se mandaba para adentro, y si se pasaba 20 metros para el otro lado, lo hacían a las 3-4 veces que recibía el balinazo, después ya se mantenía 20 metros para cada lado. Ahora no deja de ser menos cruento, pero usan un collar con una descarga eléctrica, cosa que le moleste al perro si se va más allá de los 20 metros, hasta que lo entrenan a caminar 20 metros para cada lado. Con lo cual, si yo voy avanzando, de hecho, el doctor Mosa trabajó con eso en su tesis doctoral, con cazadores de Guaipo, él acompañaba a los cazadores, el perro de caza, ¿cómo hace? Va avanzando adelante del cazador, cuando detecta un Guaipo, se para, lo marca para que el cazador tenga tiempo de remontar el arma, y una vez que el tipo está apuntando, le da la orden al perro para que el perro avance y haga levantar al Guaipo, y ahí pueda disparar. Entonces uno puede trabajar con el auxilio de perro de caza y hacer un censo por faja de esta manera, o sea, va caminando y el perro le va levantando las perdices, y en vez de tirarle un tiro, las puede ir contando.
¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, siempre contestan los mismos dos, ¿no? Gracias a los dos que me escuchan, los demás no sé si están durmiendo. Bueno, la otra alternativa de la transecta de línea o de ancho variable, la otra alternativa, perdón, de la transecta es lo que llamamos la transecta de línea o transecta de ancho variable, que en la bibliografía lo vamos a encontrar como transect line o line transect, en donde ahora, a diferencia de la transecta de faja, el ancho de faja lo ponemos después. Entonces, en esta técnica, a diferencia de la anterior, en donde asumíamos que todo lo que estaba dentro de nuestra línea de avance lo podíamos ver y que iba a ser contado, acá suponemos, como algo más realista, que no siempre vamos a ver todos los individuos que están en nuestro alrededor y que por lo tanto, a medida que avancemos, el número de individuos se va a incrementar con la distancia de la línea y cuanto más lejos nos vayamos de nuestra línea de avance, menos individuos vamos a observar. O sea, hay una tendencia de que la detectabilidad, o sea, el número de individuos que podemos contar, disminuye cuanto mayor es la distancia desde la línea de avance, de la transecta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a medida que avanzamos por nuestra línea siguiendo el cursor, si estamos acá en este puntito y vemos un animal acá, vamos a tomar cualquiera de estas dos distancias. Podemos tomar esta distancia de oblicua y este ángulo, medir este ángulo, o podemos, a partir de esta distancia oblicua, calcular luego esta distancia perpendicular a la transecta como el seno de este ángulo por esta distancia, la distancia de 1. Entonces uno puede, ¿por qué generalmente toma esta distancia oblicua? Porque si nosotros vemos una tropa de vicuña acá y queremos tomar la distancia vertical o perpendicular, hasta que llegamos acá estos bichos se fueron, se asustaron y se fueron. Entonces, en este método generalmente uno lo que toma es esta distancia de oblicua. Entonces vamos a ver que hay distintas maneras de calcular una vez que tomamos nuestras mediciones en el campo, cuál era el ancho de faja sobre el que vamos a estimar la densidad. Si aquí están otra vez los criterios o los supuestos. Nunca, los individuos que están sobre la línea de avance obviamente nunca van a dejar de ser vistos, siempre lo vamos a ver. Los individuos no se mueven antes de ser detectados, o sea, no es que vamos avanzando y se van bien yendo, entonces no lo podemos ver. Las distancias son medidas desde la ubicación inicial, o sea, si se corrió, medimos la distancia de donde estaba, no los contamos más de una vez, medimos la distancia sin error, por eso compramos ese medidor de distancia láser. Obviamente la presencia de un individuo no afecta a la presencia de ver otro. El comportamiento de la población no cambia a lo largo de la transecta. Suele ocurrir, por ejemplo, si estamos contando Chumuco en el dique Cabra Corral, si vamos desde una lancha contando cerquita de la costa y los chumucos están descansando a la tarde ahí sobre los árboles, si se asusta la primera bandada, empieza a avanzar adelante de la lancha y se van asustando todas las que siguen, entonces no podemos contar nada. Esa es la idea. Y que todos los individuos tienen el mismo comportamiento con respecto al observador, o sea, no importa qué edad o sexo tengan, se comportan de la misma manera. Entonces yo les dije, hay varios métodos de poder calcular el ancho de faja. En este caso, el más sencillo, que era el primero que se utilizó, es calcular el promedio de la distancia perpendicular. O sea, primero se promedian todas las distancias perpendiculares y después la densidad se toma como
para cada transecta, como 2 veces, como el número de individuos por dividido 2 por la longitud de la transecta por la distancia promedio desde perpendicular de cada individuo hacia la transecta. El método de Kelker y Hemler, que tiene este gráfico que está acá abajo, asume que la detectabilidad cambia a medida que nos alejamos de nuestra línea de avance, que sería el eje Y aquí. Entonces ustedes fíjense, en este gráfico yo tengo número de individuos observados, cada intervalos de 10 metros, entre 0 y 10, entre 10 y 20, entre 20 y 30, y fíjense que la curva tiene esta forma. Cuanto más lejos me voy, menos individuos tengo. Obviamente, si el ambiente fuera homogéneo, yo debería esperar que esto fuera una línea recta, o sea, independientemente del intervalo de distancia, si los individuos están distribuidos de manera homogénea en el ambiente, yo debería poder observar la misma cantidad de individuos. Eso no ocurre, o sea, cuanto más lejos están, menos veo. Entonces, el método lo que hace es estimar un punto de corte a partir del cual calcular la densidad. Este método es el que utiliza un programa que se llama Distance. Aquí le puse la cita del Distance porque es un programa gratuito que ustedes lo pueden bajar. En ese programa Distance no tienen que hacer el cálculo ese de la ecuación que está ahí, sino que ustedes para cada transecta cargan la distancia de observación y el número de individuos que han visto, o sea, individuo y a qué distancia, individuo a qué distancia, y luego el programa hace el cálculo y da el valor de densidad. Otra posibilidad es este método de King, en donde la distancia que utiliza es la distancia media, pero ahora no la vertical, sino la distancia oblicua. En este método de Webb, lo que están haciendo acá es utilizar, en realidad, acá me faltó el seno, no se ve ahí, pero está el seno de alfa promedio. En este método de Webb, lo que hace es calcular la distancia oblicua promedio, utilizar la distancia oblicua promedio y el seno del ángulo alfa promedio. Por eso la rayita está ahí abajo, después la voy a bajar. Entonces, todos estos métodos son variantes de cómo calcular la densidad para cada transecta. Y uno calcula la densidad por transecta y a partir de la densidad por transecta va a tener una densidad promedio que si la relaciona con el área de estudio me va a permitir inferir el tamaño de la población. Hay un práctico de todo esto. Yo lo que les pido es que lean el práctico, traten de entenderlo, no que lo resuelvan para mañana, pero traten de entenderlo y mañana lo vemos y lo podemos ir haciendo los ejercicios entre todos o algunos de los ejercicios para ver cómo es la solución. Ya está cargado el práctico en el Moodle, Héctor. Bueno. Con respecto a los métodos que implican captura de animales, los anteriores solo me alcanzaba con verlo, pero hay especies que no son conspicuas. Tengo que trabajar con ratones, es muy fácil que anden, muy difícil hacer una transecta contando ratones. Entonces hay muchos métodos, sobre todo para micromamíferos o para algunos reptiles como las lagartijas, en donde no me alcanza con la transecta si no lo puedo ver, y entonces tengo que capturar a los animales. Entonces, dentro de estos métodos podemos decir que hay básicamente dos. Uno es el método con extracción continua, que es un método viejo de Deluri, pero que hasta el día de hoy se utiliza, en donde se asume que si yo voy removiendo los individuos de la población, por ejemplo, uso una trampa de golpe y hago captura muerta. Entonces, si yo voy removiendo los individuos de la población,
los individuos que van quedando cada vez van a ser menos, y por lo tanto la captura en los días sucesivos va a ser menor. Entonces, finalmente, si registro la captura por unidad de esfuerzo, por ejemplo, la captura por día y la captura acumulada en el eje X, yo voy a tener que la captura por día va a ir disminuyendo. Con lo cual, supónganse que hago 3 o 4 o 5 días de muestreo y tengo 5 datos de captura decreciente, yo puedo hacer una regresión y el tamaño poblacional previo a que yo inicie mi remoción de individuos va a ser el punto donde mi recta se corte con el eje de las X, y eso me va a poder tener una estimación de cuál es el tamaño poblacional. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es poner captura diaria versus captura acumulada. En el eje X, captura acumulada, en el eje Y, captura diaria. Entonces no necesariamente implica que tenga que extraer a los animales. Yo podría usar, por ejemplo, captura viva, marcar a los animales, y en vez de hacer entonces captura de individuo muerto, poner número de individuos nuevos marcados por día y hacer el mismo cálculo. El método asume entonces, en este caso, que la probabilidad de que un animal sea capturado es constante para todo el periodo que me dura el trampeo. Esto puede no ser verdad porque, por ejemplo, ocurre que los animales se vuelven más cautelosos con respecto a los trampeos. Entonces, se suele decir que hay algunas especies que tienen que aprenden que si un compañero es capturado no van a volver a caer. Y otro supuesto es que la captura de un animal no influya en la captura del otro, lo que le estoy comentando. Muchas veces, si una trampa está ocupada y hay un bicho, los animales aprenden. Y el otro supuesto, que es el de todo estimación de tamaño, es que la población es cerrada. O sea, si estoy tratando de hacer extracción para disminuir el tamaño poblacional, pero hay reclutamiento o me llegan nuevos individuos, no voy a terminar nunca. ¿Profe? Sí. ¿Y en ese caso se van haciendo cambios de trampas? Ahí les comento. Puede ocurrir entonces dos cosas. Puede ocurrir, en vez de tener estos datos así, se ve el cursor. Puede ocurrir que los primeros días yo tenga menos captura y supónganse a partir del día 3 empiece a haber captura decreciente. Los primeros días aumenten las capturas y después decrezcan las capturas. ¿Por qué? Porque los animales tienen rechazo a entrar a la trampa en los primeros días. Entonces lo que se suele hacer en esos casos, supónganse que estoy trabajando con jaula de captura viva o con trampa de golpe, es hacer un pre-cebado, o sea, coloco las trampas con el cebo, pero no las activo. Dejo que los bichos se acostumbren a comer en el lugar y al tercer día las activo. Entonces, ese sesgo de los primeros días donde la captura era creciente, lo elimino, porque empiezo a capturar, le doy tiempo a los bichos a que se acostumbren a las trampas. Otra cosa que puede ocurrir es lo que les decía acá, en esta parte donde ya la población es poco numerosa, que empiece a haber inmigración porque tengo un ambiente vacío o que se está pauperizando individuos con recursos disponibles. Y entonces que los bichos de alrededor empiecen a meterse ahí. Entonces cuando yo veo que mi captura diaria vuelve a empezar a subir, tengo que cortar el método y decir, bueno, de acá hasta acá, y con esos datos hago recién la regresión. Lo demás lo descarto. ¿Se entendió? Sí, profe. Mañana, en todo caso, usamos el pizarrón y dibujamos un ratito en el pizarrón. Otra técnica empleada, que no es captura con extracción, que es la segunda técnica más empleada, es lo que llamamos captura, marcado y recaptura. En estos casos, los métodos son métodos de captura viva siempre. Estos métodos se basan en
recapturar individuos que fueron capturados en una operación anterior de captura. En este esquemita está más o menos graficado en qué trata el método. Supónganse, yo tengo mi ambiente, pongo mis trampas, hago una primera captura y marco estos 10 individuos, que son estos cuadraditos, marco estos 10 individuos, que son estos cuadraditos en amarillo y colorado, que fueron capturados la primera vez. Los libero otra vez en la población, y después de un tiempo no muy largo, porque tengo que asumir que no hay ni nacimiento, ni muerte, ni migración, vuelvo a capturar, y me fijo cuántos de los individuos que volví a capturar en la segunda captura llevan la marca de la primera vez, o sea, son los cuadraditos con el interior amarillo. En este caso, 1. Entonces, haciendo la relación entre cuántos recapturé sobre los que había capturado en la segunda vez, el 10% del total de los que capturé la segunda vez, puedo tener una estimación de cuál es el tamaño de la población. En este caso, 100 individuos. Les muestro el cálculo. El método más sencillo es el método de Lincoln-Petersen, que incluye una primera captura y una sola recaptura. En este caso, asumimos que la población es cerrada, que la marca no afecta a los animales, que los animales entre una captura y la otra, los animales marcados tienen tiempo de volver a mezclarse con los otros individuos de la población, que la marca no afecta a la supervivencia ni el comportamiento de los animales. Y la ecuación sería que la estimación del tamaño poblacional n, el tamaño poblacional n, va a ser igual a el número de individuos que capturé la primera vez por el número de individuos que capturé la segunda vez, dividido el número de individuos que tenían marca de los que capturé la segunda vez. Yendo a nuestro ejemplo de antes, serían 10 por 10 dividido 1, por eso el estimador me daba 100. Obviamente esta estimación tiene un sesgo grande para poblaciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque para poblaciones muy pequeñas, supónganse, si en vez de 1 hubiera llevado 2 marcas, en el ejemplo anterior, mi tamaño poblacional hubiera sido 50. De 100 a 50, reduje mi población a la mitad en mi estimación. Entonces, el sesgo suele ser grande. Entonces, para disminuir, Sever propuso una fórmula un poquito modificada que lo único que hace es sumar 1 a esta ecuación, a la ecuación anterior, y que dice que el sesgo casi no existe si se reúnen estas condiciones, que N1 más N2 es mayor o igual al tamaño estimado y que M2 es mayor que 7, o sea, los marcados recapturados en la segunda operación es mayor a 7. Bueno, los supuestos ya se los comenté hace un rato, pero en general podemos decir que existen errores para que todos estos supuestos se cumplan. Por ejemplo, que la marca no afecta a la probabilidad de captura no siempre es cierto, y entonces hay que asegurarse. Alguna vez algunos marcaron trucha en el río Quequén, en la Patagonia, con una marca que se llama espagueti, que es un cable amarillo en el lomo. Cuando fueron a recapturar, prácticamente no tenían recaptura. Ustedes piensen, un río transparente de piedra y un pez con una marca amarilla en el lomo, todos los chumuncos que andaban dando vueltas decían, ahí va el de la marca, y lo comían. Entonces la marca afectaba la supervivencia del animal. Otra vez se ocurre que hay especies que son, nosotros decimos, tienen trampofobia, o sea, si te cae un zorro en una jaula, no lo va a agarrar nunca más la misma jaula. Por lo tanto, la captura me modificó el comportamiento. Hay otras especies que, por el contrario, tienen trampofilia.
¿Esto qué quiere decir? Si los capturaste, comieron, lo largaste, saben que ahí tienen comida y vuelven a caer. Por ejemplo, ocurre mucho con las comadrejas con las que pretendo que trabajemos cuando vayamos al campo. O sea, van a ver que las recapturas con comadrejas son altas. Con los monos suele pasar lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Hay diferentes maneras de trabajar con captura y recaptura, modificando el método de Lincoln-Petersen. Hay métodos con 2 y hasta con 3 operaciones de captura. La ecuación general es esta que está acá, que es una sumatoria, dependiendo si hacemos 2 o 3 ecuaciones de captura. No les voy a dar, sepan que hay diferentes métodos. Estos métodos, cuanto más operaciones de captura tenga, ese supuesto de la población encerrada no se cumple, pero existen métodos de captura y recaptura que asumen que las poblaciones son abiertas y que incluso nos permiten calcular, por ejemplo, el método del calendario, nos permiten calcular cuántos individuos son migrantes, cuántos desaparecieron, cuántos volvieron cuántos se reclutaron, y uno puede tener una visión más completa de cómo fue la dinámica de la población. Estos métodos con múltiples recapturas, por ejemplo, se utilizaron mucho en silos donde había roedores, con largos trabajos de 1, 2 o 3 años, en donde se iba sabiendo cuándo entraba un bicho a la población, cuándo salía. Yo lo usé, por ejemplo, con comadreja, cuando trabajaba en La Plata, en donde tenía comadreja marcada en el marsupio y la seguía hasta que desaparecían de la población. Tuve como 3 o 4 años trabajando con las comadrejas que no viven más de 24 meses en libertad. Entonces uno tenía por lo menos 3 generaciones diferentes de comadreja que había podido rastrear en el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas técnicas? Aquí les puse un cuadrito, y para qué se usan. Los censos para estimar tamaño, riqueza, abundancia y densidad. La ventaja es que obviamente si cuento todo voy a tener mayor certeza en el tamaño de la población. La desventaja es que es muy difícil contar todo. Las transectas cubren un área extensa en poco tiempo, o sea, puedo contar en poco tiempo, cubrir un área grande, porque son largas, y puedo evitar recontar individuos en la medida que avanzo, pero la desventaja es que en general se requiere un ambiente homogéneo, por lo tanto tengo que, si el ambiente no es homogéneo, estratificar en zonas homogéneas, y hay muchas especies que pueden ser subestimadas porque no las llego a ver, por eso especies crípticas son difíciles de ver. Y la captura, marcado y recaptura son métodos sencillos para estimar el tamaño poblacional y en general asumen poblaciones cerradas con individuos con la misma probabilidad de ser capturados, cosa que a veces no ocurre. Hoy vamos a terminar, vamos a seguir mañana, me queda dar todavía los métodos que utilizan índice, pero lo vamos a dejar para mañana. Lo que les pido es que lean la clase y que lean el práctico, cosa de ir viendo cómo, y mañana si podemos vamos a usar el pizarrón, si es que logramos hacer que se vea bien, y les muestro algunas cosas más. Hay un par de videos también de marcas, así que también si tienen tiempo, ahora en vez de irse, pueden entrar al Moodle y verlo. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, profe, yo tengo una duda. Mañana con la teoría que vamos a continuar es para el TP de hoy o mañana suben otro. No, mañana es el mismo de hoy, o sea, hay un solo TP para jueves y viernes. Si quieren les hago otro Bien, más. gracias. No, gracias, está bien. No, profe. Estamos súper apretados con todo. No, por eso no los quiero atorar. ¿Sí? Bueno.
Profe, la unidad de la densidad es individuo por superficie nomás, ¿no? Sí, unidad es densidad, unidad, individuo por superficie o por volumen, si estamos trabajando, por ejemplo, con una ecosonda. ¿Sí? Yo les dije por eso, que si bien la densidad es individuo por unidad de superficie, hay muchas especies que no se mueven en una superficie, se mueven en un volumen. Por ejemplo, les digo, bueno, pueden ustedes trabajar con aves que comen en la corteza de los árboles, y van a encontrar trabajo en donde las densidades de esas aves, como se segregan por altura del sotobosque, está expresada en individuo por volumen de bosque, no por superficie. Y en peces pasa lo mismo, uno no habla de 8 pejerrey por hectárea o por metro cuadrado, habla de 8 pejerrey por hectómetro cúbico, porque lo que me interesa, se mueven en un volumen. ¿Está? Bien, profe, gracias. ¿Alguno más? Nos vemos mañana entonces. Mañana vamos a hacer un poquito más largo. Dale. Bueno, profe. Meta Marce. Nos vemos, Chao profe, chicos, gracias. nos vemos. Profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao Marce. Chao, chao.